Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Sean cordialmente bienvenidos en este viernes 21 de noviembre de este 2025. Prácticamente estamos en el último fin de semana antes de entrar a la semana del Día de Acción de Gracias. Por ende, aquí en los Estados Unidos comenzamos ese mismo día la celebración de la Navidad, una Navidad que se va a extender por más de un mes y que muchas personas pues tendrán distintas maneras de celebrarlo, siempre esperando que no nos olvidemos cuál es la verdadera tradición, cuál es la verdadera celebración que tenemos en la Natividad, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero antes de todo eso, que seguramente va a ser de un poco más de un mes, no se olviden que el Día de Acción de Gracias, por tradición estadounidense, es un día donde se hace un alto por completo en todo lo que se supone son nuestras actividades diarias, para sentarnos, reunirnos en la mesa y agradecer al Señor por todas las bendiciones que recibimos a diario. En lo que va de este viernes tengo bastante información que compartirle. Ayer nomás le decía sobre el caso de una demócrata que públicamente había dicho que los republicanos habían sido beneficiados con dineros depositados por Jeffrey Epstein, pero asegurando esta demócrata de forma irresponsable que se trataba del pedófilo Jeffrey Epstein. Pero después le decíamos que dentro de los datos que un periodista conservador se había dado la tarea de averiguar si era o no era realmente este mismo Jeffrey Epstein, pues la verdad es que no. Y resulta que el señor involucrado, en este caso quien hizo una donación a los republicanos, se trata de un conocido cirujano, un doctor que lo tomó con mucha gracia, lo ha tomado creo del lado positivo, del lado amable, me imagino porque ya las fiestas se avecinan, pero el doctor Jeffrey Epstein, neurocirujano de Long Island, en Nueva York, a quien supuestamente la demócrata Jasmine Crockett había sugerido que era el notorio traficante sexual, pues le ha dicho ya a una de las revistas, bueno, a uno de los periódicos, en este caso el New York Post, sobre la magistral venganza que podría hacer en contra de la congresista que ha manchado su nombre. Eche lo que dijo ahí, por eso le decía que se lo está tomando con buen ánimo, con buen humor. El neurocirujano dijo, creo que debería aportar dinero a Jasmine Crockett y luego hacer saber a todo el mundo que ella también recibió dinero de Jeffrey Epstein. Esta semana, como lo venimos diciendo, ¿no? Esta mujer, Crockett, se estaba llenando la boca de decir que era un doble rasero el que se estaba llevando a cabo, ¿no? Por parte del Partido Republicano con relación a que había sido el Partido Republicano quien había recibido dineros de Jeffrey Epstein. Pero ahí está, ¿no? En su declaración, Epstein también añadió, dijo, hasta que ella dijo algo, nunca fue un problema. Digo mi nombre y a veces la mente me mira raro o algo así. La respuesta de Epstein a las preguntas incómodas. Siempre los miro y digo, no entiendo y hago como si fuera tonto. Escuchen, ese es mi nombre, continuó el neurocirujano Jeffrey Epstein, aparentemente molesto por el revuelo causado por su nombre. Si me hubiera llamado Jeffrey Dahmer cuando todo aquello salió a la luz, ¿crees que habría sido un problema? Mira, cuando un doble está vinculado a alguien indeseable, nunca es una buena situación, pero a mí me da igual, me importa un bledo, no lo tomes a mal, pero
no podrías entenderlo. De lo contrario, no me molestaría en absoluto. Y es que, claro, nosotros nos ponemos a pensar que los demócratas están tan perdidos y además hay tanto lodo, tanto fango entre sus patas con relación a esto de Jeffrey Epstein. El mismo presidente Donald Trump ha mencionado, ¿no?, que son más los demócratas quienes podrían estar en esta lista. Entonces están haciendo pataletas de ahogado y están utilizando, por ejemplo, cosas que seguramente alguien le susurró en el oído a esta mujer Crooked y a esta congresista, y resulta que se lo creyó, no averiguó y debe tener un equipo de asesores. Tal vez no están trabajando o están ya de vacaciones, pero alegremente sale a decir que el Partido Republicano había recibido dinero de Jeffrey Epstein, el pedófilo. Pero no, la verdad es que hay un Jeffrey Epstein que es un neurocirujano que nada tiene que ver con la trata y tráfico sexual, pero esta mujer mancha su nombre. Y seguramente el neurocirujano, si es que realmente quiere llevar esto ante los tribunales por difamación, seguramente lo podría hacer. Pero otra vez queda de manifiesto cómo es el accionar del Partido Demócrata, que ante las situaciones buscan la manera de hacer de la tragedia una virtud. Pero no, la verdad es una sola. Y por lo general a los socialistas esto es lo que más les duele, los hechos. Por eso es que también es importante que nosotros entendamos que esto se trata no solo de una batalla espiritual, sino de una batalla cultural. Porque la izquierda ha entendido desde finales de los 90, la caída del muro de Berlín, la creación del Foro de Sao Paulo, y también el siglo pasado con la caída de la Unión Soviética, ellos entendieron que Estados Unidos era una nación, igual que la mayoría de los países capitalistas, eran naciones poderosamente militar. Y es muy difícil hacerle la guerra, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y ellos entendieron que para poder destruir a esta gran nación habría que hacerlo desde adentro. ¿Y cómo lo hacías? Precisamente con batalla cultural. Hoy tenemos a la mayoría de estos zurdos que están trabajando en las universidades más importantes en los Estados Unidos y le están dictando clases a los alumnos donde deben aprender a odiar a esta nación. Sobresale para ellos el tema de la esclavitud. Claro, todas las naciones han tenido sus errores en el camino. Sin embargo, para estos socialistas siempre buscan esta manera anacrónica para hacerle creer al estudiante de que Estados Unidos sigue siendo una nación de esclavos, de opresión, de supremacismos. Y no es cierto. Puede que existan cúpulas o grupos de poder o políticos o corporativos que pues tienen eso ahí arriba. Pero ¿cuánto representa eso del grueso de la población estadounidense? No representa ni siquiera el 1%. Somos más de 330 millones de habitantes que vivimos aquí en los Estados Unidos, que formamos parte de una clase media alta, una clase media baja o una clase pobre. Y ese grueso de la población no tiene acceso a ese tipo de privilegios. Pero tenemos a esta, no sé si decir, a toda esta corriente socialista, comunista, neomarxista, que está decidida a destruir los Estados Unidos desde adentro. Y están utilizando esta batalla cultural para ver cómo lo hacen de forma más acelerada. Porque están desesperados de destruir a los Estados Unidos. Y es la nación donde viven. Además es de esta política de la que comen. Y habrá que ponerle un alto, pero primero habrá que analizar, distinguir cómo es el reconocer la mentira. Todo lo que utilizan como ingeniería social. Y el establecimiento de narrativas. Si nosotros entendemos que esta izquierda, la más radical que ha secuestrado al Partido Demócrata, es la que viene destruyendo a los Estados Unidos con este tipo de mensajes y están aliados con los principales medios de comunicación, vamos a identificar fácilmente la mentira y por lo menos yo pienso, no habrá que prestarle atención. Lo decíamos el día de ayer también. Fíjense cómo es la maquinaria de los principales medios de comunicación al establecer narrativas. No nos olvidemos que Joseph Goebbels, que era el principal marketista de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, decía: repite una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Lo que vemos a través de los principales medios de comunicación es establecer narrativas que se repiten a diario y que calan en la mente de las personas. ¿No me lo cree? Sabemos nosotros que vivimos en una democracia, y es una democracia. Estados Unidos en realidad es una república, pero que hoy podríamos nosotros interpretar lo que es una democracia.
¿no? Con la participación del pueblo, que el pueblo es el que vota, el pueblo es el que decide, y no solamente a un presidente. La estructura de sus leyes, sus normativas, se hacen a través de las elecciones de medio término, por ejemplo, en la Cámara de Representantes o igual con los senadores. Pero paralelamente a eso, no solamente es una construcción de lo que es la democracia de un Congreso a nivel federal. También tenemos cada estado que legisla sus propias leyes, que es autónomo también en ese sentido, que es capaz de poder atender las necesidades de su gente, que no necesariamente necesita de un gobierno federal allá arriba, que puede ser demócrata o republicano, sino que es un gobierno que tiene sus propias normas, que tiene sus propias leyes y que cada estado es capaz de gobernar, independientemente de quién esté en el poder, si es azul o es rojo. Entonces tenemos una democracia. Pero ¿qué es lo que nos han venido diciendo desde la desastrosa derrota de Hillary Clinton? Que la democracia está en peligro. ¿Quién es el principal gestor de esta mentira? El presidente musulmán Barack Hussein Obama. El peor presidente de la historia de este siglo XXI es el que lleva adelante esta narrativa. Y con él muchos de sus secuaces demócratas hablan de que la democracia está en peligro. La democracia está en peligro. Han llegado al punto, hace unos días nada más, que 6 de estos demócratas le están diciendo públicamente a las Fuerzas Armadas, a nuestro ejército de los Estados Unidos, que desconozcan las órdenes del presidente Donald Trump. Cuando uno se pone a pensar en esto, diría, pero bueno, es que tenemos un gobierno, como lo están haciendo ver los principales medios de comunicación, tenemos un gobierno autoritario que no respeta el Estado de Derecho y todo esto que lo repiten constantemente. Le digo, es la maquinaria de la repetición, como lo decía Joseph Goebbels. Repetir una mentira constantemente hasta que la gente lo entienda por verdad. Cuando uno va analizando a los principales medios de comunicación, se va dando cuenta que ellos establecen estas narrativas para poder confundir y enfrentar a los estadounidenses. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas leyes se han hecho en base al presidente Donald Trump que estén yendo en contra de la Constitución? No se ha hecho ninguna ley, y me estoy refiriendo, por supuesto, a la ley migratoria. No se ha hecho una sola ley en el Congreso patrocinado por el presidente Donald Trump que se haya cambiado o modificado con relación a lo que es el cumplimiento de las normas ya establecidas con respecto a inmigración. Pero sin embargo, estos demócratas califican órdenes ilegales. Póngase a pensar en esto. Estamos hablando de que el Partido Demócrata, con sus cómplices, los principales medios de comunicación, quiere convencer a la gente de que el presidente está llevando adelante un cambio de ley imaginario, según ellos, donde se ha modificado la ley para poder hacer deportaciones masivas. Imagínense esta mentira, pero la gente se lo está creyendo y por esto están saliendo a las calles para enfrentar a los policías, a los alguaciles, a los agentes federales o a la Guardia Nacional, en base a una gran mentira. Porque tenemos las leyes ya establecidas desde el siglo pasado incluso. A algunos no les gustará, pero recuerden, la democracia en este país sí funciona. Si usted no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, con las deportaciones, con la forma en cómo se está llevando adelante todo este programa para sacar a gente que no debería estar en este país, usted tiene toda la facultad de poder acudir a su representante y mediante su representante buscar un proyecto de ley. Y si no es suficiente con su representante, tiene a su senador. Tiene la representación, pero no le puede decir, y esto es un mensaje para todos los zurdos, socialistas, demócratas de extrema izquierda, de que no le pueden decir a la gente a que desobedezca la autoridad. Ya hemos visto de lo que son capaces las personas cuando faltan el respeto a la autoridad. Ahí tienen ustedes todo lo que recientemente pasó en el 2020. Tras la muerte del convicto drogadicto George Floyd, a quien hicieron mártir los principales medios de comunicación y el resto de sus secuaces demócratas, lo hicieron un mártir. Y a justificación de este mártir, todos los saqueos y todos los destrozos que hicieron. ¿Cuánta gente fue a la cárcel? Muy pocos. Muy pocos. Y los daños fueron cuantiosos. Pero otra vez,
Esto es llevar adelante narrativas engañosas y mentirosas por parte tanto de los activistas de izquierda como los principales medios de comunicación, que son sus aliados. Tenemos que entender cómo es esta batalla cultural que se está dando en los Estados Unidos. Cómo a través de la mentira y el cambio incluso de paradigmas, el cambio de conceptos, están llevando adelante con mucho éxito los demócratas y todos sus séquitos de los más radicales de izquierda, están llevando con éxito estos programas, estos planes. Convencer a la gente de una mentira para que lo adopten como una verdad. Tenemos que tener mucho cuidado. El presidente lo ha dicho en un tono bastante molesto el día de ayer, pero yo considero que como ciudadanos también deberíamos estar molestos. La invitación de los demócratas es sedición. Es sedición. No podemos decirle a nuestras Fuerzas Armadas, que se supone tienen una formación de obediencia, entre sus principales labores, además, cuidar la integridad territorial del país y la defensa de nuestra nación y también de las instituciones, no le puedes llegar a decir que desconozcan la autoridad del presidente. Pero además, en base a una mentira de que se están llevando adelante órdenes ilegales, cuando en realidad lo que se está haciendo es el cumplimiento de la ley, que el Partido Demócrata no lo quiso hacer durante 4 años. Al contrario, fomentó la inmigración irregular, patrocinó, pagó con dinero de los contribuyentes que más de 10 millones de indocumentados entraran al país. Ni siquiera los controlaron, no saben quiénes son. Por eso tenemos, según reportes del Departamento de Seguridad Nacional y también de ICE, más de 660,000 delincuentes, o sea, gente con récord criminal. Gente con récord criminal, más de 660,000 que entraron a los Estados Unidos. El reporte de ICE decía muy claro, son más de 114,000 que estarían involucrados en homicidio. Puede ser asesinato, homicidio involuntario, homicidio en segundo grado, pero una muerte de una persona de por medio. Y se han estado paseando tranquilos durante esos 4 años. Pero además, les estábamos dando con nuestro dinero, todavía desconozco si lo seguimos haciendo, se les ha dado hotel 5 estrellas, no por 6 meses, no por 1 año, por más de 3 años. Se supone que la ayuda alimentaria de comida, los food stamps, son para situaciones de emergencia, ¿verdad? Que pueden durar 3 meses, 6 meses. Hay gente que está viviendo de ello más de 4 años. ¿Qué situación de emergencia es ello? No, es gente que no ha venido a trabajar. Es gente que no quiere trabajar. Está viniendo simplemente a ver qué le va a sacar a este gobierno. Y no queremos esa gente. Y ni hablar de lo que nos han traído en cuanto a delincuencia y criminalidad. No estoy hablando solamente del Tren de Aragua, de las maras, la Mara Salvatrucha, la MC-13, la M-18, o los grupos subyacentes que han salido del Tren de Aragua, o del cártel de los Lobos, y tantos otros del crimen organizado, porque estamos hablando solamente de una parte. ¿Qué pasa con los que ya estaban establecidos? El cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, o sea, y tantos otros cárteles que están trabajando. Ayer nomás leíamos este informe de cuánto y cómo ha dañado realmente la dignidad de los mismos migrantes al haber tanto tráfico de personas, tanto abuso, explotación sexual, explotación laboral, infantil. Pero todo esto se disfraza a través de este cambio de lo que llamamos cambios de paradigmas por ingeniería social. Todo esto está programado y nos quieren hacer creer todavía, los principales medios de comunicación, aliados de los demócratas, que lo que está pasando, por ejemplo, las decisiones que da el presidente Donald Trump, son ilegales. No, los agentes lo que están haciendo es cumplir con la norma. Si no tienes un estatus legal en los Estados Unidos, no estás autorizado para quedarte aquí. Ahora, ¿tienes el derecho de buscarte un abogado? Pues seguramente que sí, dependiendo cuál es el caso. Y habrá mucha gente que lamentablemente nosotros también nos hemos puesto en el lugar de las otras personas. Nosotros apostamos, nosotros apoyamos en lo personal, firmemente convencido de que los inmigrantes que ya tienen 15, 20 o 30 años viviendo o más en el país, que son buenos ciudadanos, que se han adaptado al sistema, que aman los Estados Unidos, que tal vez ya han echado raíces, tienen negocio, tienen su casa,
esa gente merece tener una oportunidad. Y estoy hablando de merecimiento, o sea, meritocracia, no de derecho. No es un derecho, pero sí merecen tener esa oportunidad y Dios mediante lo van a tener. Lamentablemente, hay gente buena que no está dispuesta a denunciar a los malos, incluso siendo víctimas de extorsión, explotación sexual o laboral. Que si esta gente tuviera el valor de denunciarlos, más rápido sería la deportación de estos criminales para que esta gente primero tenga una calidad de vida buena para estar aquí en los Estados Unidos. Pues sí. No solamente que llenarse la boca de ser un partido que tiene mucha compasión, como dice ser el Partido Demócrata. Hay que demostrarlo. ¿Qué tipo de compasión cuando alegremente dicen los demócratas que es necesaria la mano de obra barata? ¿Mano de obra barata? Aunque sea la realidad, ¿no cree el inmigrante que merece tener una mejor calidad de vida? Que si su trabajo es duro, sacrificado, ¿no debería ser valorado igual que el de los otros, independientemente que tenga ciudadanía, residencia? Es ahí donde vamos cuando nosotros también nos ponemos del otro lado de la moneda, del lado de los inmigrantes ilegales. La gente que está aquí muchos años merece tener una oportunidad, pero sería bueno que mucha de la gente buena denunciara a los criminales, a la gente mala, para que sea más rápido sacarlos del país. Y no dejarse convencer con todo esto que nos presentan los principales medios de comunicación, especialmente en español. Ojalá la gente pueda entender. Pero bueno, a grandes rasgos lo que le decíamos con el tema de Jeffrey Epstein, el neurocirujano, pues se lo está tomando con bastante humor, creo, y que llegando a esta temporada de Acción de Gracias o igual de Navidad que ya se aproxima, seguramente está más en ese ambiente festivo. Para ir cerrando, antes de irnos a la pausa, en Chicago nos parece realmente espeluznante un informe que habla sobre este violento delincuente habitual que ha sido arrestado por prenderle fuego a una joven inocente en un tren de Chicago. Este sujeto tenía más de 70 arrestos previos en su historial. Se trata de Lawrence Reed, de 50 años, que fue acusado de terrorismo federal después de que fuera captado por las cámaras, rociando con gasolina a una mujer de 26 años, persiguiéndola por el vagón del tren y luego prendiéndole fuego la noche del lunes. Este sujeto, mire qué tan... Por eso le insisto en cómo nuestro sistema judicial ha perdido tanta credibilidad. Para nadie es noticia que el estado de Illinois, o propiamente la ciudad de Chicago, es netamente demócrata. La gobernación igual que la ciudad. Y ahí están los resultados. Plagados también de jueces y fiscales progresistas. Estos que se han comido el cuento y que han traído además la filosofía de la justicia social, la justicia racial, teoría crítica de la raza. Ahí está el resultado. Gente con un prontuario criminal de larga data caminando por las calles. Esta idea estúpida que traen los socialistas de que en nombre de la pobreza, o es una justificación para entenderlos, tiene que cambiar. Somos una nación de apego y respeto a la ley y eso se debe restituir en los Estados Unidos. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerda que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva, Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, TikTok y también en YouTube. Esta última cuenta le agradezco muchísimo si es que me ayuda a compartir y llegar a más personas en el mundo. De igual manera quiero invitarlo a que ingrese a nuestro portal loramediatv.com, loramediatv.com.
un espacio, una plataforma donde usted podrá ver no solo este programa, sino muchos otros, donde encontrará también periodismo conservador o periodismo objetivo, que es lo que al final la gente está buscando. loramediatv.com, loramediatv.com es la opción que también lo invito a que usted pueda ingresar. Mira, aquí tengo un dato interesante que saca Braver.com en un informe donde indica que Estados Unidos es el mayor deudor del mundo con China, y esto gracias no solo a el tema de los bonos que ha comprado, sino también gracias a Amazon, a estas multinacionales, Amazon, Disney y Tesla. Mira lo que dice este informe, ¿no? Persiguiendo a China, aprendiendo a jugar según las reglas de préstamos globales de Beijing, ha descubierto que 1.193 bancos, compañías de inversión e instituciones gubernamentales chinas prestaron $2.2 billones a receptores en 179 países entre el 2000 y el 2023. Los investigadores de AI Data extrajeron dos conclusiones sorprendentes de su investigación. La cartera de préstamos en el extranjero de China es mucho mayor de lo que se creía anteriormente y sus préstamos al mundo desarrollado son un orden de magnitud mayores de lo que se pensaba. La imagen común de los préstamos chinos es la de bancos que inyectan enormes sumas de dinero a países del tercer mundo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, por sus siglas BRI. El propósito declarado de esta BRI era ayudar a los países en desarrollo a construir infraestructuras vitales, pero los proyectos suelen ser criticados por ser trampas de deuda no rentables, aprobadas por gobiernos locales derrochadores que endeudan a las naciones prestatarias con Pekín de forma impagable. Más allá de las posibles deficiencias de la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, AI Data determinó que solo alrededor del 20% de esta gigantesca cartera de préstamos de China se destina a proyectos de infraestructura en países en desarrollo. Mientras tanto, escucha, creo que el dato más importante. El monto de los préstamos chinos a países desarrollados se disparó del 12% al 76% entre el 2000 y 2023. 10 de los 20 principales destinos de los préstamos chinos son países de altos ingresos, o sea, países de primer mundo. Otro hallazgo importante es que los acreedores estatales chinos han financiado aproximadamente 10,000, no 1,000, 10,000 proyectos y actividades en 72 países de altos ingresos por un monto cercano a $1 billón. Gran parte de los préstamos a países ricos se centran en infraestructuras críticas, minerales críticos y la adquisición de activos de alta tecnología como empresas de semiconductores. Esto lo ha dicho Brad Parks, quien es autor principal de este informe de AI Data. China se ha convertido indiscutiblemente, dice este informe, en el mayor acreedor del mundo y según inesperados hallazgos de AI Data, Estados Unidos es el mayor deudor de China con un total de $201,830 millones en préstamos para unos 2.500 proyectos. Este hallazgo, dice a la vez inesperado y contrario a la institución, señala el informe como principal rival geopolítico de China. Estados Unidos ha dedicado gran parte de la última década a advertir a otros países sobre los peligros de acumular una exposición significativa a la deuda con China. AI Data proporcionó una larga lista de proyectos financiados por China en casi todos los estados de la Unión Americana, desde proyectos de gas natural licuado en Texas, Luisiana, hasta centros de datos del norte de Virginia y terminales del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. ¿Se da cuenta? Estamos dejando que nuestros enemigos estén formando parte, o se estén inmiscuyendo, o estén trayendo dinero, no con el afán, créanme, de ayudarnos, sino de espiarnos. Y aquí dice, entre los beneficiarios estadounidenses de apoyo de liquidez de acreedores estatales chinos, a través de capital de trabajo y líneas de crédito rotatorias, se incluye una amplia gama de empresas de Fortune 500 como Amazon, AT&T,
Verizon, Comcast, Tesla, la General Motors, Ford, Boeing, Halliburton, Qualcomm, News Corp y Disney. Ya usted tendrá una idea, ¿no? ¿Por qué Disney, en todo caso, está tan apegado a la agenda globalista, a esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Es que cuando uno va ya haciendo las lecturas de tantos libros, de tantos investigadores, uno va atando cabos y uno va encontrando las piezas del rompecabezas. Toda esta Agenda 2030, hoy, las Naciones Unidas, solamente para que usted tenga una idea, si en el siglo pasado Estados Unidos tenía una gran influencia dentro de las Naciones Unidas para diferentes proyectos o igual incursiones, invasiones, lo que usted haya visto y leído de la historia de los Estados Unidos del siglo pasado, esa misma influencia ya Estados Unidos lo ha perdido en las Naciones Unidas. ¿Y quién ha venido a reemplazarlo o quién ha buscado desplazar a los Estados Unidos? Es China. Fíjese, por ejemplo, nada más en la OMS. ¿Quién está a cargo de la OMS? Tedros Adhanom, ya ni recuerdo el apellido. Tedros no es médico. Sí, no lo es. Sin embargo, está a la cabeza de este Ministerio de Salud, como nosotros llamamos, de este nuevo orden mundial o de la nueva gobernanza mundial. Pero además Tedros es un comunista, formó parte del Partido Comunista en Etiopía. Este sujeto además estaba acusado de genocidio, de presunto genocidio. Hay muchas cosas que la gente ni siquiera tiene idea. Sin embargo, ¿quién cree usted que ha financiado, facilitado y apoyado que Tedros esté ahí arriba en el poder? Lo es China. Yo sugiero muy respetuosamente a quienes tal vez no creen o piensan que estamos hablando de teorías de conspiración. Hay un trabajo de investigación, creo que vale mucho la pena revisar. Y en realidad los libros de la autora española Cristina Martín Jiménez es un libro de referencia que yo le sugiero muy fuertemente que le dé una lectura, porque ella no habla de supuestos, sino en su libro de investigación habla de datos. Sí, datos. Y esto es interesante. Usted puede encontrar en La verdad detrás de la pandemia o La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, 2 libros de los muchos que tiene que son recomendables. Usted va a encontrar datos que son realmente fulminantes. Y ahí tenemos nosotros, ahora revisando, por ejemplo, este estudio, Airdata, que nos lo presenta, de cómo, no sé si, yo creo que la ingenuidad sería algo que podrían utilizar algunos para decir, pero es que seguramente estas empresas no saben y por eso es que se prestan dinero de los chinos. No, de ninguna manera. Estos son corporaciones estratégicas. Vamos a ver. El tema de Disney, creo que ya hemos hablado muchísimo de cómo Disney está dañando la mente de los niños a través de la ideología de género, de la agenda trans, las infancias trans y todo, o sea, todo esto que venimos denunciando de lo que vienen a ser las cirugías, la hormonización y toda la confusión identitaria que le quieren crear a los niños aquí en los Estados Unidos. Y lo están logrando. Ahora veamos, por ejemplo, Qualcomm. Es una empresa tecnológica. Es una empresa tecnológica. ¿Verdad? Después estamos viendo, por ejemplo, a General Motors. Imagínese a General Motors que ha recibido tantos millones de dólares. Revise nada más, durante la crisis económica del 2007-2008, tanto el presidente George Bush, pero más aún Barack Hussein Obama, ¿cuánto dinero les dieron para los rescates financieros? Y en la última crisis también, que no solamente se le ayudó a la industria aeronáutica, o sea, a las empresas de aviones. No, también lo hicieron con las empresas metalúrgicas o las empresas que hacen los automóviles en los Estados Unidos. ¿Y cuánto dinero se llevaron? Y aún así fueron a recurrir préstamos de los chinos. Lo que se supone que es el orgullo americano, ¿no le parece? La General Motors, que no solamente hace la GMC, hace la Ford, hace la Chevrolet. De igual manera tiene la línea de los Lincoln, los Cadillac. Americanos. Sin embargo, le estamos mendigando y pidiendo de favor así. Por favor, ayúdanos, China. ¿Cómo es posible?
Ante esto también, Comcast. Yo creo que ya les he explicado en más de una oportunidad. Más del 80% de los principales medios de comunicación a nivel occidental, ya no solamente en los Estados Unidos, pertenecen a la agenda globalista. Comcast, si usted no lo sabe, yo se lo cuento. Comcast, haga de cuenta, es la umbrella, es el paraguas, y debajo de Comcast, de esta compañía de internet, debajo de esa compañía está MSNBC, que está cambiando de nombre, NBC Noticias, está Telemundo Network y el resto de los telemundos. O sea, la información en cuanto a noticia ya está sesgada. Todos tirados a la izquierda y ahora beneficiando, créanme, con China. ¿Por qué? Porque no existe imparcialidad en los medios de comunicación porque existen este tipo de intereses. Y adicionalmente a ello, Comcast también es dueño de los estudios Universal. Las series, las películas, ¿de dónde cree que salen? ¿Por qué cree que constantemente en la mayoría de las series o programas, igual que lo están haciendo con Disney, está metido toda esta agenda de género? El homosexualismo o el transgenerismo. Pero que también están aliados con la Agenda 2030. Ahora, no solamente estamos hablando de los estudios Universal, también estamos hablando de los parques Universal. ¿Usted tiene idea de la cantidad de dinero que le ingresa a esa gente por día? No cada mes, no se esperan a fin de año, no, por día. Y me imagino que igual será con la gente de Disney. Pero entonces aquí estamos viendo que con este estudio hay empresas estratégicas estadounidenses que le deben muchísimo dinero a China. Y hemos dicho que no solamente China es un mal competidor, es un competidor desleal, sino, por ejemplo, en las leyes del Partido Comunista Chino, ellos obligan a que las empresas chinas tienen que tener una participación, tienen que cederle acciones al Partido Comunista Chino para que así ellos puedan entrar y tener la autoridad a revisar lo que hacen estas compañías. Control total por parte de los comunistas, pero que no se circunscribe solamente a su nación, no, fuera de su nación también. Es interesante ver cómo a lo largo de los últimos 30 años, o 3 décadas simplemente, un poco más, un poco menos, China ha logrado un gran poder. Y habrá que ir despertando para que también así nosotros nos demos cuenta de cuán peligroso puede ser la intromisión de China y su ambición de querer ser la primera potencia económica mundial y militar, y que están tan cerca de hacerlo, y no porque Estados Unidos sea menos o pierda una guerra, pierda una batalla, no, es porque la gente desde adentro ni siquiera se está dando cuenta de todo esto que está pasando. Quiero cambiar de tema, y es que hay una exclusiva que sale en este artículo sobre Marsha Blackburn, que habla sobre Google, que se hizo de la vista gorda ante el contenido difamatorio de la inteligencia artificial contra los conservadores. Creo que para nadie es novedad, yo lo vengo denunciando durante la pandemia del COVID-19 o mucho antes con la computadora portátil de Hunter Biden. Tanto Meta, Twitter y también la gente de Google o Alphabet, que es la empresa matriz, se encargaron de censurar, de cancelar, de desacreditar, vilipendiar a quienes opinábamos distinto y todavía lo siguen haciendo. Según la senadora Marsha Blackburn, republicana por Tennessee, escribió en una carta dirigida al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, que la eliminación de Gemma de su estudio de inteligencia artificial no impide que la distribución del modelo de inteligencia artificial genere declaraciones patentemente falsas y difamatorias sobre ella y otros conservadores. Blackburn escribió en esta carta a este director ejecutivo mencionado de Google de difamarla con material patentemente falso generado por la inteligencia artificial Gemma. Escribió a Google en respuesta a una carta que había recibido de la gran empresa tecnológica explicando por qué el modelo de IA Gemma de la compañía había hecho declaraciones difamatorias sobre ella, acusándola de agresión sexual. Blackburn no encontró convincente la explicación de Google. En su carta a Pichai, obtenida por Breitbart, Blackburn lo describió como un fallo catastrófico en la supervisión de un modelo de IA descargado por más de 200 millones de personas. También
es emblemático de un patrón más amplio de sesgo contra los conservadores dentro de los productos de Google. Blackburn planteó dudas sobre la simple eliminación de Gema de su plataforma de estudio, diciendo: Google reconoce que Gema sigue siendo totalmente accesible para los desarrolladores, quienes ya han exportado e implementado los mismos pesos del modelo subyacente en cientos de aplicaciones y herramientas interactivas. Eliminar Gema de AI Studio no impide que esos desarrolladores continúen implementando y distribuyendo variaciones del mismo modelo que generó declaraciones manifiestamente falsas y difamatorias sobre mí y otros conservadores. En otras palabras, el modelo que produjo el contenido difamatorio no ha sido contenido. Continúa siendo redistribuido en plataformas que ustedes no controlan, pero que su empresa habilita. Voy a detenerme en la lectura de esta carta aquí porque entiendo que lo importante es rescatar, primero, que de forma premeditada, organizada, el ataque, la censura en contra de las voces conservadoras se sigue llevando a cabo. Los intereses que tiene esta gente son realmente grandes y por ello quieren mantener todo esto como está. Y se supone que bajo las normas de los estadounidenses, aquí en nuestro país, no hay ley más importante que nuestra Constitución, la cual garantiza en su primera enmienda el derecho constitucional a la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa. Pero que está siendo duramente pisoteada por empresas como Google. Empresas como todos sus derivados, por supuesto, de Google. Ahí tenemos esta misma empresa en donde nosotros salimos, que es de YouTube, donde hay temas que pueden ser muy controversiales y que ellos deciden que simplemente la gente no lo va a ver. Y que si el algoritmo reconoce una palabra de lo que se diga de esos temas que no se deben tocar, simplemente lo reduce el alcance o no permite que llegue a personas. O sea, contenido conservador automáticamente lo va a eliminar. Porque así está diseñado, como también nos lo ha demostrado Elon Musk cuando compra Twitter. Y habían algoritmos que simplemente habían ya cancelado por completo a todas las voces disidentes que hablaban, por ejemplo, de la computadora portátil de Hunter Biden o igual de las vacunas contra el COVID-19. Tenemos que ver que la tecnología, por mucho que nos maraville, nos cautive, nos seduzca, la tecnología no viene solamente como una herramienta de buen uso. El tema de la inteligencia artificial, que en mercadeo podríamos decir que han tenido mucho éxito al declararlo inteligencia artificial, porque esa es una mentira. No existe tal inteligencia artificial. La inteligencia genera una idea. La computadora no puede generar ideas, ¿no? Y la inteligencia artificial no es más que una recopilación de metadatos. O sea, alguien tiene que meter información en esa inteligencia artificial para que sus algoritmos y sus procesadores tengan la capacidad y la velocidad de poder encontrar respuestas. Pero no generan ideas. O sea que, por mucho que gente como Google o la gente de X ahora o cualquier desarrollador de inteligencia artificial, puede ser igual el Gemini de Microsoft, ellos no pueden excusarse y decir que la inteligencia artificial ha creado y generado una idea. No es cierto. Lo que dice la senadora al hacer esta denuncia sobre cómo están censurando y además difamando a los conservadores es porque detrás existe una mano oscura. Porque le vuelvo a insistir, la inteligencia artificial no es que genera una idea. Para nada, no. Recibe información. O sea que bien podrían ellos poner, o sea, todo este surderío podría haber puesto esa información en contra de los conservadores. Entendemos que tienen una afinidad por la izquierda.
Pero lo correcto hubiera sido que en la medida que están poniendo información en contra de conservadores, también exista información en contra de los de la izquierda, los liberales, los radicales de izquierda. Pero no lo hacen. Y ahí hay un desequilibrio, porque al final la gente entiende, con la repetición, lo que le decíamos al principio, con esto de ingeniería social, una mentira se termina convirtiendo en verdad. ¿Por qué? Porque tenemos ahí a los principales medios de comunicación que todos están coludidos. Usted revisa AP y de AP va a salir la misma información de la cual va a sacar una parte AFP, va a sacar Reuters, o sea, la mayoría de las demás agencias. Pero si ya tienes una matriz de la cual vas sacando la información y no hay una segunda alternativa, porque además los portales como los que nosotros leemos, ya sea el de Breitbart, de Gateway Pundit, incluso el mismo New York Post, lo catalogan de no creíble. Sí. Vaya a WikiLeaks. Estos mismos que le acabo de mencionar son catalogados como no creíbles, cuando en realidad los no creíbles son los principales medios de comunicación porque tienen intereses. El periodismo independiente por lo general no tiene intereses. Por eso no depende de grandes millones y de grandes sumas de dinero. Muchos se financian con el aporte, aunque sea de $1, de $2, de $3, de $5 de la gente. Y logran subsistir haciendo tremendo esfuerzo. Pero no tienen nada que ver con estas grandes corporaciones, porque no hay conflicto de interés en ese sentido. Y es ahí donde nosotros tenemos que abrir los ojos. Es tenaz lo que estamos viendo acá. Pensábamos que con la llegada del presidente Donald Trump, estas cosas podían haberse levantado. Pero estamos viendo que todavía, ya llegando, en pocos meses más, unos 2 meses y medio más, vamos a estar llegando al primer año de la administración republicana de derecha conservadora del presidente Donald Trump. Y todavía tenemos gente que no baja la guardia. Ahí tenemos. Ahí está la congresista. No es una situación que nos estemos inventando, ¿no? Es una senadora de los Estados Unidos de Norteamérica que está denunciando que a través de la inteligencia artificial, Google está permitiendo que se difame a los conservadores. Y si está difamando a los conservadores, créanme, la censura tiene que seguir por ahí. A todos los que piensan distinto, los cancelan. Y no solamente estamos hablando del sistema como tal con sus algoritmos. Estamos viendo que las principales plataformas de televisión ya vienen sesgadas. Lo decía el gran Santiago Abascal. Y acuérdense siempre de esta frase del 2025. No nos matan por ser fascistas. Nos llaman fascistas para matarnos. Los principales medios de comunicación ya tienen un libreto para que gente como quien les está hablando puedan decirme fácilmente, es un fascista, es un facho, es un ultraderechista. Es un xenófobo. Sí. Discriminador, xenófobo, y tiene una lista heteropatriarcal, misógino y todo esto mismo que lo vienen poniendo. ¿Para qué? Para desacreditarnos y para cancelarnos. ¿Por qué? Porque no quieren, no se atreven a tener discusiones. Donde realmente usted va a ver a esta cantidad de gente en los medios de comunicación ideologizados, pero además fanatizados, es en España. Y se está regando para el resto del mundo, porque pareciera que hay que imitar todo lo que hacen desde la madre patria, que todo lo que viene de allá es bueno. Mentira. España ha sido copado por los socialistas hace más de 25 años. Y hoy están viviendo, lamentablemente, una crisis política tenaz. Gente con prontuario criminal gobernando y no queriendo salir del poder. Y como están muy bien pagados por el gobierno socialista, los medios de comunicación lo que hacen es defender a su gobierno. Y no estoy hablando solamente de un RTV. No, estamos hablando incluso de medios supuestamente privados, pero que terminan siendo abogados defensores del gobierno socialista.
Y estos mismos traen a sus invitados que se jactan, que gritan, que no dejan hablar, al contrario. Usted verá aquí en CNN cómo hay una presentadora que constantemente interrumpe a las personas que son en general, pero cuando se trata de republicanos, no los deja hablar. No les permite hablar ni terminar una idea o una oración, siempre interrumpe. Esto mismo han copiado de esa misma televisión europea. Gritan, balbucean, se enojan, reniegan, llaman facha, fascista, franquista. Interrumpen y no dejan hablar. Es una estrategia. Una estrategia que bien se lo permiten los principales medios de comunicación porque son aliados de todas estas políticas. Si nosotros no despertamos ante lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, pronto vamos a ser como esos estados, esos gobiernos y esas sociedades socialistas ocupadas por los socialistas con toda esta Agenda 2030, esta agenda globalista. El presidente Donald Trump está dando una batalla cultural. Pueden que muchos no lo entiendan, ni siquiera lo sepan, porque estamos tan alejados de lo que a veces muestran los principales medios de comunicación, que mucha gente no ha entendido que desde el 2015 el presidente Donald Trump habla de esta agenda globalista. Habla de todos estos intentos de la Agenda 2030, que con su cambio climático, la agenda del aborto, la agenda de la eutanasia, la agenda trans, la agenda feminista, toda esa agenda de la muerte. Y el presidente lo ha ido diciendo en la mayoría de sus rallies y mucha gente tal vez ni siquiera lo ha entendido porque piensa que eso no está pasando realmente en el mundo, sino que eso podría pasar. No, ya está pasando. Si bien se ha detenido un poco este avance de la agenda globalista, es porque tenemos un presidente conservador, el presidente Donald Trump. Pero eso no garantiza de que esto se vaya a levantar. Aquí, en el mismo gobierno, hay periodistas como Laura Loomer que ya han denunciado que dentro de las oficinas federales, gente no electa por el pueblo hace activismo demócrata, activismo trans, activismo de género. Sí, para que usted vea, incluso en un gobierno republicano conservador, hay esta gente que se mimetiza, que se oculta, y otros que ni siquiera se ocultan, sino que descaradamente siguen avanzando con la agenda. Ahí están. Boicoteando al gobierno. Incluso habiendo órdenes ejecutivas para que esta gente entienda que no más privilegios para ciertos sectores minoritarios, sino que se debe legislar y el gobierno debe trabajar para todos los americanos. A nosotros no nos interesa, y esto que les quede grabado en la mente a toda esta gente, no nos interesa con quién se acuestan. Si son adultos, ustedes tienen todo el libre albedrío de estar con quien les dé la gana. En la intimidad de las cuatro paredes, ese es su pinche problema. A nosotros no nos interesa. Pero no cambien ni busquen cambiar las leyes para beneficiar a pequeños sectores cuando se debe legislar para el resto de la población. Y no estén buscando privilegios. No. ¿Quieren que se los respete? Pues habrá que enseñarle desde la niñez a la gente a respetar a todos por igual, como siempre se ha venido haciendo. No decir que para este pequeño grupito, o si lo ves trans, lo ves furry, lo ves vestido o disfrazado de lo que sea, lo respetas. No. El ser humano, con dignidad inherente, tiene y merece respeto. Por igual. A todos. No estar buscando una diferenciación de clases o una confrontación de sociedades por sus inclinaciones sexuales. Y con lo que no vamos a estar de acuerdo y jamás lo vamos a apoyar y vamos a seguir dando la batalla cultural, es con que toda esta agenda de género trans o infancias trans se metan con los niños. No lo vamos a permitir. Y vamos a denunciar las veces que sean necesarias. Porque esta es una agenda perversa que utiliza al colectivo LGBT para poder entrar con los niños. Crearles confusión identitaria, separarlos de sus familias, aislarlos de la gente que los ama para reclutarlos a esta agenda.
es importante que nosotros veamos a nuestro alrededor cómo este país, con tantas bases cristianas, con tantos valores éticos y morales, con una formación desde su inicio, con muchos valores. En los Bill of Rights podemos nosotros leer muchas cosas maravillosas que se han escrito para el cuidado, no solamente del ser humano, sino de la sociedad en general. Mucho de esto se está deteriorando y se está cambiando precisamente porque hay una izquierda radical que está ganando la batalla cultural y porque mucha gente ni siquiera tiene idea de lo que está pasando y de los cambios de paradigmas en los conceptos que se están dando y están afectando a la sociedad. No se confíen de que existe un gobierno republicano, conservador, y que por ello la amenaza de la agenda globalista ha terminado. Al contrario, Estados Unidos prácticamente es una nación que está batallando sola y que tal vez hay algunas naciones que se están volviendo conservadores a través de sus nuevos gobiernos y que pueden estar apoyando al presidente Trump, pero no es la mayoría. Todavía no es la mayoría. Faltará tal vez otro gobierno republicano más conservador, más de derecha, para implementar e ir derogando, sacando toda esta basura ideológica que han traído los zurdos, los socialistas, para más o menos ir pensando que tal vez hay más naciones que se van a sumar para luchar contra la agenda globalista. Pero no nos podemos confiar. Tenemos una sociedad por la cual todavía tenemos que luchar, porque después de nosotros vienen nuestros hijos y después nuestros nietos, y por esas generaciones no podemos simplemente bajar los brazos. Otra vez, es importante nosotros tener claro qué es lo que queremos para cada ciudadano. Cada ciudadano tiene que buscar la libertad individual. No lo que nos propone el socialismo, una defensa colectiva, no. El individuo. Por eso la Constitución ha sido diseñada no para proteger al gobierno, para proteger al individuo de su mal gobierno. Dios, patria, familia, propiedad privada, derechos individuales, garantías individuales. Si tenemos claro, por lo menos esos principios básicos, va a ser mucho más sencillo reconocer la mentira que nos quiere proponer esta internacional socialista o esta izquierda radical progresista que ha secuestrado al Partido Demócrata en los Estados Unidos y que hoy está gobernando en la mayoría de los gobiernos europeos. Ojalá podamos entender esto y reflexionar al respecto y también tomar acción. Soy Freddy Silva. Gracias por permitirme acompañarles en esta edición desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. La promesa es reencontrarnos el próximo lunes con otro episodio. Como siempre, antes de irme, permítanme leer un extracto de la palabra. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Bendecido fin de semana, que Dios siempre me los cuide. Y no se olvide, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.